Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el primer libro de Samuel, nuestro estudio bíblico de todos los días, Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Aquí estamos viendo sobre la actitud y el comportamiento de Abigail con respecto a David. Llegamos al versículo 35 que hoy queremos subrayar. Ciertamente que miramos toda la narración que comenzaba en el versículo 14 y concluye en el versículo 35. Hoy nos dice este versículo: luego David tomó lo que la mujer le había traído y le dijo: sube a tu casa en paz, he escuchado tu demanda y la tendré en cuenta. Termina de esta manera. Esta es la conclusión, el colofón, es decir, una historia muy interesante que termina de manera positiva. Esta oye Abigail por la situación que se había creado con Nabal. Toda la descripción al comienzo, muy interesante, el capítulo 25. Todo el capítulo 25 casi va tratando, sobre todo hasta el versículo por lo menos en que llegamos nosotros, hasta el 39, ¿verdad? Entonces nos habla un poco de la situación con Nabal. Luego aquí ya se hablará de la muerte también de Nabal. Luego veremos el matrimonio de David con Abigail. Y así continúa. Después ya va a cambiar de nuevo y volvemos a nuestro tema de Saúl y David. ¿Se acuerdan que nosotros hasta el capítulo 24 estábamos estudiando en este libro la relación y la persecución que había entre David y Saúl? Este era el problema verdadero. Y terminó con esa fuerza, ¿verdad?, de un perdón, digamos, de parte de David para con Saúl, que le pudo haber liquidado, le pudo haber matado en la cueva cuando Saúl entró para hacer sus necesidades. Haupeariré o oye acaso no eso en ave seime de seis también a ver coche pobre. Esta es la cola de tu manto, ¿verdad? En ese momento sí que tú corrieron yuca, pero invité y todo el ejército a perdona cara de Saúl. Bueno, así terminó de una manera brusca en el versículo 25. En el capítulo 25, versículo 1. 25, versículo 1. La muerte de Samuel. Y la muerte de Samuel así de sencilla, ¿verdad? Porque después del versículo 2 nosotros ya encontramos la historia que viene con respecto a Nabal y Abigail. Y entra una historia totalmente diversa de lo que nosotros estábamos tratando. Pero en el capítulo 25, desde el versículo más adelante, ¿verdad? Ya en el capítulo 26 en realidad, volveremos a retomar
la nueva persecución. O sea, del 24 termina, entra este capítulo 25 que nos va a hablar de la situación de Nabal, Abigail y David, un tema totalmente diferente. Termina esa historia y volvemos a retomar en el capítulo 26 después la persecución, etcétera, de David o de Saúl de nuevo a David. Entonces, miremos un poco cómo concluye el colofón de la relación que había aquí entre David, Nabal y Abigail. Nos decía, luego David tomó lo que la mujer le había traído y le dijo, sube a tu casa en paz. He escuchado tu demanda y la tendré en cuenta. Y decíamos que es un colofón positivo, es decir, Abigail consiguió lo que se había propuesto. Y desde un momento en que ella comienza ya a escuchar al sirviente, al servidor, que le cuenta la situación, cómo Nabal se había comportado con David, de situación, ella es, decíamos en aquella oportunidad, la cuña heroína, enseguida mueve, o por el ritmo, ya pojanguay se mueve. Entonces, ñamañaga ya es saque. Y aquí es donde Abigail dice que enseguida se había acercado hasta David, ella misma es la que da el paso, que David aquí al final, ya en los momentos finales, en el versículo 34, por la vía del Señor, el Dios de Israel, que me ha impedido hacerte daño, si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro. Es decir, que David aquí, de cierta manera, le está agradeciendo también a ella, a Abigail, David, y le dice, gracias que te apresuraste, entonces impediste, le dice el lobo. ¿Por qué? De esta manera has impedido hacerte daño a ti y a toda tu familia. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, nuestra jornada. Hoy leemos de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del 44 al 52. Cuando Pablo llegó a Antioquía de Pisidia, casi toda la ciudad se reunió el sábado siguiente para escuchar la palabra del Señor. Al ver esa multitud, los judíos se llenaron de envidia y con injurias contradecían las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé, con gran firmeza dijeron, a ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra del Señor, pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos. Así nos ha ordenado el Señor. Queridos amigos, y esta es la tristeza que sucede con nosotros. Ñandego ya es la bautizado, Ñandego ya es que somos un pueblo muy católico, muy religioso, muy cristiano, pero ñahendure iba y se peñan de yarañe, porque jaupei na ñahendusei, va ella paña muy vaena, peñan de sociedad, peñan de atiguasupe, va ella pañan de yahueruana, ya pues su realidad, peñan de logapube, peñan de familia, peñan de membucueran, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos pasa, queridos amigos. Entonces aquí hay una reacción, ¿verdad? Uno dice hasta casi como desanimándose. Voy veces, mapio, hambo año, mapio. Y cuántas de que nuestros obispos, por ejemplo, hablan y dicen en Cacupé, ese es el púlpito, como se suele decir, ¿verdad? De toda la nación. Entero este Acupé, prensa, de diario, etcétera, o nos embangos, y pangos. Oí la corrupción, oí la hipocanea, oí la illapúa, oí, etc. Oí. Hoy coñan de ahí cure y hoy coñan de ahí lleva. Hamba europea, porque no ña penay.
queremos seguir como puercos, como chanchos. Hoy. Hoy me, pero apenas y venían de yarañe ere. Y eso es lo que aquí está diciendo, ¿verdad? La palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles. Aquí cuando Pablo llega, se reúne y se pone justamente a predicar la palabra del Señor. Pero al ver esa multitud, los judíos se llenaron de envidia y con injurias contradecían. Es decir, no penayete hoy venían de yarañe ere. Y entonces ante esta actitud se hace esa pregunta. El Señor dice, con firmeza, dijeron, a ustedes, ñandego venían de yara hoy una peña en Guayeva. En primer lugar a ustedes, la palabra del Señor. Ustedes que están al frente de una comunidad. Ustedes que están al frente de una nación. Pero, ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos. Jesús también en varias oportunidades dice, las prostitutas y todos los demás paganos les precederán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Y porque ustedes no quisieron escuchar, es decir, obedecer la palabra del Señor. Vamos a pedir esta gracia de escuchar y de obedecer lo que Dios nos pide a través de su Evangelio. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Revestido de amor, en sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad, y podemos contemplarte en el pan y en el vino, convertido en cuerpo y sangre. Nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra, Jesús vivo está. Pan bajado del cielo, nunca más tendremos hambre. Agua de vida eterna, nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre
siempre. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina que el cielo en la tierra. Jesús vivo está. Jornada de sanación y liberación con el Reverendo Padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Catequesis, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos mirando, estamos reflexionando aquí este capítulo 25, pero ahora estamos centrándonos en el capítulo 25, 1 Samuel, del 36 al 39a, en que se nos narra la muerte de Nabal. Y lo primero que encontramos es aquí que él tenía banquete en su casa. Tenía un banquete en su casa. Ya nos da a entender y da un seguimiento a todo lo que Nabal había representado ya desde el comienzo hasta el versículo 13, del versículo 2 al 13, era un poco esta relación, la presentación primero ciertamente, pero después este problemita que surgió a causa de su egoísmo, a causa de no querer compartir, ¿verdad? Él prefería, y aquí te vuelve a subrayar, él prefería lo suyo, estar encerrado en sí, ya con las asaditos, ya con las cosas, aquí orecuete, vea la famoso orecuete. Sin embargo, siempre las actitudes de David y las actitudes de Abigail siempre estaban apuntando y procurando mirar el bien del clan, el bien de la tribu, el bien de la gente, el bien de la comunidad. Y esta primera frase, cuando ya nos dice cuando Abigail llegó a su casa, Nabal estaba celebrando un regio banquete. ¿Dónde lo estaba celebrando? Lo estaba celebrando en su casa, es decir, para sí mismo. Le hacía honor justamente a su nombre, porque nosotros ya sabemos que Nabal significa necio, ¿verdad? Es la necedad, tonto, insensato, eso es lo que nosotros habíamos dicho como traducción. Su vida estuvo en peligro inminente. Porque estaba tan ensimismado y no sabía
o no se daba cuenta que él mismo producía efectos contrarios contra él mismo, contra su propio pueblo, contra su misma sociedad. Él mismo estaba produciendo consecuencia de su egoísmo. Esto, queridos amigos, nos anima también a nosotros a entrar en nosotros mismos, comenzar a reflexionar, porque acá estábamos diciendo que esta misma actitud de Nabal es lo que está produciendo la muerte para mucha gente. ¿Por qué? Y porque él se ¿cómo se dice? Ensimismarse, en sí mismo quiere decir, en sí misma, ya yo me pensé. Y entonces, lo que vemos es el egoísmo puro, ¿verdad? El cerrarse, encerrarse, gente, y lo otro que le coña mamichi, entonces yo, con tal de que yo tenga lo mío, yo pueda celebrar, yo pueda hacer mi fiesta. Incluso cuando aquellos jóvenes se fueron a pedirle en nombre de David, estos 10 jóvenes, que compartiese un poco también en esa fiesta en que estaban esquilando y hacían fiesta por el triunfo del año, él no quiso, absolutamente no quiso compartir nada. Y por eso después los manda con las manos vacías y le dice, amabio a David, amabio, hijo de Jesús, yo amabio, ve. O sea que no quiero ni escuchar, no quiero ni compartir, no quiero ni decir nada. Bueno, pero aquí, cuando nos está diciendo en esta segunda parte que Abigail está volviendo, después de haber hecho toda una parte, entre comillas, vamos a decir, diplomática, se había humillado, había hablado, había pedido, entre comillas, audiencia, y David le escuchó, e incluso después le va, en su discurso le corrige y le hace entrar y le hace cambiar a David. Imagínense, le convierte al propio David. Bueno, en fin, hizo una tarea maravillosa. Ahora está volviendo y sin embargo, ¿cómo nos encontramos con su esposo, con este insensato o con este necio? Porque Nabal significa eso. Entonces cuando llega Abigail a su casa, Nabal estaba celebrando un regio banquete. Estaba en lo suyo. De nuevo, te está mostrando que es la actitud entonces, queridos amigos. La actitud que nosotros tenemos. ¿Será que vamos a salir algún día de esa actitud? ¿O siempre vamos a continuar con la misma actitud? Nañasemo aivoipe actitud peawe. Hañaita o bebé hinañante. Hanaña cambiamos ahí hoy. Eso pues es lo que tenemos que mirar y eso es lo que tenemos que entender. Entonces aquí volvemos a mirar y decimos que Nabal verdaderamente de esta manera le estaba haciendo honor a su propio nombre, ¿verdad? De la insensatez. A usted no le interesa, a lo otro no me interesa. A mí no me moleste mosquito. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. El que no entra por la puerta no es pastor.
salta la cerca el bandido o el ladrón. Las ovejas en su aprisco solo atienden a la voz de su pastor. Del extraño las ovejas huirán. El pastor por nombre a todas llamará. Y afuera él irá adelante y su voz se escuchará y seguirá. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Al hablar me reconocen y yo las conozco a ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Y nadie nunca podrá arrebatarlas de mi mano. Yo soy uno con el Padre y Él me las ha encomendado, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Todo el que antes a ellas vino fue un ladrón, a quien solo su salario le importó. Llegó el lobo haciendo estragos y el bandido a mi rebaño abandonó. Yo mi vida en cambio por ellas la doy. Soy su puerta a verdes prados donde voy. Y por eso ellas me siguen, porque vida en abundancia les vine a dar. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Al hablar me reconocen y yo las conozco a ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Y nadie nunca podrá arrebatarlas de mi mano. Yo soy uno con el Padre y Él me las ha encomendado, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Tengo ovejas que no son de este redil, pero al escuchar mi voz querrán venir, formando un solo rebaño con un único pastor a quien seguir. Y mi vida yo la entrego en libertad, solo así yo la podré recuperar. Así el Padre lo ha querido, para que la eternidad les pueda dar. Y yo soy quien da la vida por salvar a sus ovejas. Al hablar me reconocen y yo las conozco a ellas, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Nadie nunca podrá arrebatarlas de mi mano. Yo soy uno con el Padre y Él me las ha encomendado, porque yo soy su pastor, el buen pastor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara.
Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos, que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. ¿Por qué me confiáis con tantas joyas preciosas? ¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento. Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto, sin dar el fruto abundante que habéis querido. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 25. Hoy estamos leyendo principalmente y procurando reflexionar, entrar un poco en sintonía sobre las actitudes que la Biblia y la palabra de Dios nos enseñan. Cuando Abigail llegó a su casa, Nabal estaba celebrando un regio banquete. Nabal desbordaba de alegría. Y como estaba completamente borracho, ella no le dijo ni una sola palabra antes del alba. O sea, esta mujer tiene luego tino. ¿Se acuerdan que David le había dicho en el versículo 33? Bendito sea tu buen tino, le dice, sea tu buen tino. Bendita también tú que hoy me has impedido derramar sangre. O sea, ese fue el buen tino que le ayudó a David a no derramar sangre. Pero aquí es otro tino, ¿verdad? Viene y se da cuenta, dije, yo voy a hablar con este tipo que está pasado de raya, como decimos nosotros. Está pasado de raya. ¿Qué vamos a hablar con él? Entonces, sí, le deja nomás hasta el día siguiente, ¿verdad? Todo lo que Nabal tenía que hacer era invitar, ¿verdad?, a David
a su enorme banquete y se le hubiera conseguido seguir con vida. Su misma avaricia y necesidad y esa totalmente necedad que él tenía al encerrarse, esa necesidad suya, ¿verdad?, de ensimismarse. Él quería, tenía como una necesidad, una avidez, decimos nosotros. Y lo llevaron a su ruina, ¿verdad? Lo llevan a su ruina. Pero aquí se nota que el autor sagrado quiere insistir mucho, está insistiendo mucho en este aspecto, primero de la necedad, y esa necedad que significa el encerrarnos en nosotros mismos, y el encerrarnos en nosotros mismos que nos lleva a arruinar no solamente mi vida, aquí arruina ciertamente que su vida, pero estamos arruinando la vida también de los demás. Por eso que es importante. Yo recuerdo que algunos me decían, padre, ese es mi pecado. Lleva. Es que los demás, ¿por qué se van a meter en mi vida? ¿Por qué me van a pedir que yo me convierta? Muy bien, está bien, te escucho, pero acordate una cosa. Ese es tu pecado, pero ¿sabes en qué consiste tu pecado? Que vos le estás robando al pueblo, vos le estás robando a la gente, vos le estás robando a tu familia, le estás robando a tu responsabilidad es también, y sobre todo con la comunidad. No pienses que ese es mi pecado porque yo soy un motochorro. Pero, hijo querido, vos siendo un motochorro, a toda la sociedad le pones en vilo porque yo estoy con a cualquiera que le encuentre le vas a ir ahí a robar o lo que sea. No, padre, esa es mi vida, yo soy el drogadito, no te metas en mi vida. Muy bien, no me meto en tu vida. Pero acordate, por favor, vos tampoco no te metas en la vida de la sociedad entonces. Pero vos no podés tampoco, porque vos te vas y le robás y y aquello. No sé si nos comprendemos a dónde nos quiere indicar y llevar la reflexión bíblica, ¿verdad? Entonces así mismo también, padre, ese es mi pecado. Yo nomás que le robé ahí al Estado, no sé cuántos millones de dólares, a la cuenta. Y ponete ni vea, y ponete con la ella, pues. Entonces, vos le estás arruinando el futuro, el ideal de la gente, del pueblo, de la familia, de los niños, de la educación y de todo, no sé, de todo donde vos estás metido, ¿entendiste? Entonces, tenemos que ser un poquitito más sinceros y tenemos que entender estas cosas. Entonces, cuando estamos hablando aquí, ¿qué es lo que pasa con este que se mete en el banquete, en un banquete regio, en un banquete de rey? Entonces quiere decir que él lo único que hace es ensimismarse, meterse con lo que a él le interesa y con lo que los otros hacen no le interesa. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiero y lo otro que se vea. Ahora, vamos a cambiar un poco, vamos a dar la vuelta a la tortilla, como se dice. Ahora vos, que estás en ese banquete regio, ahora ponete vos del lado de ese que está pasando necesidad y ese pobre que se ponga del lado donde está vos ahora. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. ¿Entendiste? O sea, esto pues es el sentido verdaderamente de lo que la Biblia, lo que el autor sagrado, la comunidad quiere enseñarnos. Este es el gran sentido. Esta es la gran enseñanza, ¿verdad?, que está buscando. Y entonces por eso nosotros encontramos aquí que Abigail llega a su casa, viene con ese deseo de comunicar. Hey, Mashué David, andate en paz. Ella se va en paz verdaderamente porque consiguió y buscó y se preocupó. Incluso tal vez, no sé, si ella, el sirviente le hubiese dicho, mira, esta es la situación, y hubiese dicho, bueno, rápido, agarren aquí lo que podamos, nuestras cosas, ñacanillas, algo ahí, ñacanillas, ya yo voy a tomarnos bailes y no vamos luego a poder hacer más nada. No, ella, por salvar la vida del pueblo, por salvar la vida de su gente, se arriesga, se va, se confronta, hace su parte. Es lo que nosotros tendríamos que hacer, ¿verdad? Entonces, querido amigo, es una gran tarea, ¿verdad?, lo que tenemos aquí por delante. Volvemos enseguida con más de Yarañé e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Cuando llegó a la iglesia ese día de Navidad, el atrio estaba tapizado de nieve y al ver acurrucado junto a la puerta un mendigo aterido, se quitó la lujosa capa, lo cubrió con ella y se dispuso a participar de la Eucaristía. Después de comulgar, se embelesó en su oración y se olvidó de todo. Al cabo de un rato se acordó de sus obligaciones y corrió hacia la casa. Al llegar temblando de frío y de miedo, el dueño le preguntó por el manto que le había prestado y ella le dijo que con él había cobijado a un indigente. Como era de suponer, Pagano di Fatinelli, su patrón, empezó a ultrajarla por su tonto altruismo. De pronto, en medio de la reprimenda, alguien tocó la puerta y al abrirla, el mismo amo, un desconocido le entregó una hermosa y fina capa bordada de un estilo nunca visto y desapareció. Pero este no fue el único prodigio realizado alrededor de Zita, nacida en Monsagrati, Italia, en 1218. Una humilde muchacha que por la pobreza de sus padres, desde los 12 años tuvo que emplearse como criada en la casa de Pagano di Fatinelli, un acaudalado terrateniente de la ciudad de Luca, al que su servidumbre le tenía pánico por su mal carácter. A pesar de que Zita siempre cumplía con sus deberes a satisfacción, no escapaba a la ira de su patrón, pero ella lo aceptaba en silencio como expiación de sus pecados y complementaba su sacrificio con ayuno, cilicio y penitencia. Dormía en el suelo porque regaló su cama y su cobija. Sus comidas las guardaba y en las noches las repartía entre los hambrientos que siempre le esperaban en la puerta. En alguna oportunidad, sus patrones dejaron la cena intacta. Zita la recogió, la metió en una cesta y cuando se disponía a salir, fue detenida por su amo, quien al revisarla encontró el canasto lleno de flores. Por fin se ganó el respeto y el aprecio de sus amos, tanto que le confiaron la administración de toda la casa. En esa época, por culpa de una sequía, se desató una terrible hambruna. Entonces Zita tomó de la abundante despensa varios costales de verduras y los distribuyó entre los pobres. Cuando lo supo, Pagano di Fatinelli fue a la bodega a contar los bultos y se quedó maravillado al ver que la existencia de legumbres era mucho mayor que la cantidad anotada en su contabilidad. Así las cosas, sus patronos se rindieron ante su bondad y la respaldaron en su apostolado, con la condición, eso sí, de que no descuidara sus deberes. Y Santa Zita les cumplió. Oraba buena parte de la noche, dormía 1 hora y antes de salir el sol ya tenía listos sus oficios y distribuidas las tareas a la servidumbre, y el resto del día lo dedicaba a sus desvalidos, los asistía en sus necesidades, auxiliaba a los moribundos, sanaba a los enfermos y con especial predilección socorría a los presos y le alcanzaba el tiempo para hacer milagros. La casa de sus patrones se convirtió en un santuario porque la fama de su santidad atrajo a peregrinos de toda Europa. Después de 48 años de fiel y leal servicio a Dios, a sus patrones y a los pobres, Santa Zita contrajo pulmonía a principios de 1278 y el 27 de abril de ese año expiró en medio de la devoción de sus menesterosos y de la familia Fatinelli, que ya era la suya. Santa Zita fue canonizada por el Papa Inocencio XII en 1696 y declarada patrona
de las trabajadoras domésticas por Pío XI en 1935. Por eso hoy, 27 de abril, día de su festividad, pidámosle a Santa Cita que proteja a quienes con devoción y lealtad atienden nuestras casas. Dios te invita a celebrar tu fe. Este domingo en la capilla Caacupemí de Fernando de la Mora, de la parroquia Santo Domingo Sabio. Un encuentro personal con el Señor. Este domingo, Ñande Yarañe acompañará a esta comunidad cristiana en la celebración eucarística. A Francisco lo recibieron así unos 60.000 miembros de Acción Católica Italiana, que celebraba su Asamblea Nacional bajo el título Con los brazos abiertos. Después de recorrer toda la plaza de San Pedro saludando a los presentes, Francisco quiso reflexionar precisamente sobre los abrazos. Dijo que existen 3 tipos: el abrazo que falta, el que salva y el que cambia vidas, pero señaló que en ocasiones es un gesto que puede no ser bien recibido en determinados contextos. Quando l'abbraccio si trasforma in un pugno è molto pericoloso. All'origine delle guerre ci sono spesso abbracci mancati o abbracci rifiutati, a cui seguono pregiudizi, incomprensioni, sospetti, fino a vedere l'altro un nemico. E tutto ciò, purtroppo, in questi giorni è sotto i nostri occhi, in troppe parti del mondo. Con bastante sentido del humor, el Papa Francisco hizo referencia a una de las palabras que acuñó esta asociación para referirse a los mayores y hacerlos protagonistas de la vida de la Iglesia, el término adultísimo. También les dijo que el encuentro que estaban celebrando es un ejemplo de sinodalidad. E in proposito vorrei aggiungere un ultimo pensiero. È l'ultimo, adesso finisco, state tranquilli. Vedervi qui tutti insieme, ragazzi, famiglie, uomini e donne, studenti, lavoratori, giovani, adulti e adultissimi, come chiamate quelli della mia generazione, mi fa venire in mente il sinodo. Francisco los invitó a participar en el proceso sinodal y los animó a ser atletas y abanderados de la sinodalidad. Al terminar, Francisco quiso saludar a muchos de ellos, bendijo a una mujer embarazada y a su bebé. Parece que alguno de los más pequeños escuchó atentamente y captó de forma clara el sentido del mensaje del Papa. Prueba de ello es esta niña, que no quiso separarse, nunca mejor dicho, del abrazo de Francisco. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita, bendita, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, mi Jesús.
nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Santa María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Santa María, 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 Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén. Dios te salve, María, Dios te salve. 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 Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Después de 11 años de reformas en el Vaticano, que van desde la inclusión de más mujeres y laicos en puestos de responsabilidad hasta la reforma de la curia o de la economía, una de las grandes preguntas que queda en el tintero es qué pasará en un futuro con todos los cambios que ha hecho el Papa Francisco. El secretario de Estado y número 2 de la Santa Sede ha intentado dar una respuesta, y para ello el cardenal Parolin ha recurrido a la Carta de Santiago. El discernimiento que no es simple intuición, sino fruto de la oración continua en el Espíritu, indicará en el tiempo de quien sabe ser paciente, cómo proceder y qué cosa debe hacerse institucional, precisamente porque es la acción del Espíritu y por tanto no puede haber marcha atrás. Parolin pronunció estas palabras en la presentación del libro 5 preguntas que agitan a la Iglesia, del periodista Ignacio Ingrao. El secretario de Estado también habló del papel de la mujer en la Iglesia, uno de los temas que se está tratando en el sínodo, al igual que muchos otros, para dar respuesta a las cuestiones que emergen del actual contexto social. El focus viene puesto sul rapporto. La atención se centra en la relación entre el sínodo de la Iglesia Universal y las preguntas y expectativas que surgen de los procesos sinodales, emprendidos en cada una de las iglesias locales, y aquí se abordan las urgencias antropológicas que se abren a la cuarta pregunta, el comienzo y el final de la vida, las fronteras de la medicina y las cuestiones de género, son temas importantes que necesitan mucha reflexión. El Vaticano está empezando a poner el foco en cuestiones como las teorías de género o el cambio de sexo. El último documento de la doctrina de la fe reflexiona sobre algunos de estos asuntos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 25. David y Abigail se habían despedido. David le dio la seguridad: sube en paz a tu casa, escuché tus palabras y te concedo el favor. Ahora en el versículo 36 decíamos que Abigail regresa junto a Nabal y lo encuentra en casa celebrando un banquete regio. Es decir, el que se considera el último, lo más importante. Después de él, nadie más. Estaba de buen humor y bastante embriagado. Otro problema.
él que se mira simplemente, estaba de buen humor porque él se estaba autocomplaciendo en el sentido de que Maalaña manda, Maalaña te ya copa con ambas cosas, ¿verdad? Entonces él se lleva a una vida de esta manera. Entonces, por la mañana, cuando ya estaba sobrio, su mujer le contó lo sucedido y Nabal se le endureció el corazón en el pecho. ¿Y qué pasó aquí? Y Nabal quedó como petrificado. Nabal quedó como petrificado. Y esto es lo que nos hace ahora entonces reflexionar, queridos amigos. Porque él estaba embriagado. Ella no le dijo absolutamente nada hasta el amanecer. Porque cuando y peligroso y nada. Entonces, viste que es una mujer inteligente, para no levantar polémica ante una situación bien delicada y que, como es un hombre Nabal, es decir, un necio, entonces también podría descompaginar todo. Entonces, esta mujer es muy prudente, esta mujer se calla, esta mujer no dice nada, esta mujer se tranquiliza, oye, no, ok, y listo, y punto. Y está ahí. Entonces, cuando sucede todo esto, por la mañana, cuando ya estaba sobrio, su mujer le contó lo sucedido, nos dice, a Nabal. Y Nabal se endureció, a él se le endureció el corazón en el pecho y quedó como petrificado. Y quedó como petrificado. Esto es consecuencia justamente. Estamos en el versículo 37, pero el 38 continúa, que es parte de nuestro estudio, dice, pasados unos 10 días, Yahvé hirió de muerte a Nabal y falleció. O mano. Allí están los dos puntos. Entonces, el primero es la prudencia de esta mujer, y la pecha te voy a las cosas porque son temas muy delicados. Pero después al día siguiente, cuando ya está sobrio, entonces le comenta, pero, ¿cuál es la actitud aquí entonces de Nabal? ¿Se dan cuenta como dijimos al comienzo? Nos endulcéis, la me llame. Lo del sirviente, ya nos habíamos dado cuenta y nos habíamos percatado del mismo problema. Nas endulcéis la belleza. Chayapota la chayabosea, pomana. Sin embargo, aquí, Abigail cuando viene y le cuenta que tiene una actitud maravillosa que es el de la prudencia, recién al día siguiente se le acerca y le cuenta el problema. Mira que David está viniendo con 400 hombres, viene con la intención de un genocidio, es decir, matar a todo. Todos los parientes, toda la familia, todo lo que estamos aquí. Entonces, es como que parece que recién ahí cae en sí Nabal. Parece que ahí recién Nabal comprende lo que está sucediendo. David, aún con todos no perdonamos a ellos. Y ahí entonces nos narra y nos dice que a Nabal se le endureció el corazón en el pecho y quedó como petrificado. Quedó como petrificado. Es decir, que aquí Nabal ya no puede confrontarse en realidad con estos hechos que son muy duros, que él mismo había generado. Y entonces ya no puede asimilar, ya no puede ser dueño de sí mismo, ya se siente derrotado. Entonces aquí es lo que nosotros le llamamos con nuestras terminologías actuales un ictus, un estrés galopante. Entonces, estaba ahí. Se queda como petrificado, quiere decir eso, queridos amigos. Una sorpresa total, una sorpresa que no estaba esperando, porque él se consideraba, ¿verdad? Él no consideraba a Dios. Él consideraba que él puede hacer cualquier cosa y puede orar y pecho de mundo. Sin embargo, no era
tanto así. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.